capitalismo, bienvenidos a un episodio más de este maravilloso podcast donde invitamos a personas del ecosistema de innovación, fundadores, CEOs, funcionarios, pero también y sobre todo académicos que han hecho una serie de investigaciones respecto a la innovación y cómo funciona esto dentro de este ecosistema. Y el día de hoy tenemos a dos invitados especiales, Consuelo y Dante, que son profesores y también investigadores y que nos van a hablar un poco más de estas metodologías ágiles dentro de la innovación y también como que una nueva metodología que probablemente muchos de ustedes no hayan escuchado hasta ahora y que en este podcast lo vamos a hablar a profundidad. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Uh-huh. Bien, emocionada de estar aquí. Gracias por la invitación. Claro. ¿Qué tal, Dante? Hola, más bien gracias por la invitación y también emocionado y contento de poder aquí compartir un poco. Ya, bueno, antes de todo, antes de comenzar, podían presentarse a través de su propósito, como les gustaría que el público los conocieran para poder empatizar mucho más con las personas que nos ven ahora. Claro, bueno, yo soy Consuelo Cano, ¿no? Nuevamente muchas gracias por la invitación. Soy diseñadora industrial y me vengo desenvolviendo en el campo también de trabajo colaborativo con ingeniería. Bueno, tengo una maestría de innovación, por eso que este campo lo vengo implementando mucho por ese lado y también actualmente me encuentro codoctorando un doctorado de gestión estratégica, pero también con especialización en innovación. Y bueno, me encanta mucho el tema del diseño y ver cómo se desenvuelve en otros espacios colaborativos y sobre todo en la área tecnológica, que es creo lo que podemos seguir continuando y conversando aquí. Claro. ¿Tú, Dante, cómo te puedes describir? Ya. Hola, mi nombre es Dante Arroyo, soy docente e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú, también soy gestor tecnológico y en mi caso mi especialización es en tecnologías interactivas y me concentro bastante en lo que es trabajos interdisciplinarios. He tenido experiencia en proyectos con especialistas en el sector cultural, en el sector de diseño industrial también, y me interesa bastante el tema de poder llegar a un entendimiento en común para poder lograr algo lo más cercano a lo nuevo e innovador. Ya, perfecto. No, ahora sí, ya los conocen. Y vamos a comenzar con una pregunta que a partir de ahora y el resto de episodios vamos a comenzar. Así que la pregunta es, para ti, ¿qué es la innovación? Así que tal vez, Consuelo, puedas comenzar. O Dante, si que quieres comenzar tú. Sí, Dante. ¿Qué es la innovación? Es una pregunta muy difícil. Te lo comento porque si me preguntaras eso cuando estaba en pregrado, en maestría, no, o ya trabajando, te daría respuesta distinta. En mi caso tengo experiencia en lo que es estudiando y trabajando en Japón. Y, por ejemplo, empezando desde ahí, como ya es un país desarrollado, ¿no? Hay bastantes avances, ya a nivel de investigación también ahí la innovación se ve como algo totalmente nuevo, radical tal vez, que rompe esquemas, rompe barreras. Y bueno, por esas razones es que también Japón, como varios países de Asia del Este, tienen una gran cantidad de generación de patentes, también tienen publicaciones en Journals Top 1, ¿no? Y por lo menos en el lado académico, ¿no? Sí se concentra mucho en lograr esa novedad. Ahora, si vamos a Perú, también tenemos una producción científica bastante buena, pero cuando hablamos de innovación también podemos hablar de tema en empresa, ¿no? Entonces, la innovación, ¿verdad?, cambia mucho dependiendo del país, dependiendo del enfoque, sea academia o sea empresa, ¿no? Entonces, ¿qué es la innovación al final? Bueno, diría, a tratar de resumirlo al final, es la forma como puedes, digamos, crear un producto, un proceso tal vez que pueda aportar y pueda generar valor, de acuerdo al contexto donde estés. Perfecto, una definición bastante interesante, algo que pueda crear y generar valor. El valor también es un concepto bastante complejo y amplio y se tendría que profundizar, pero ya eso sí, para otro episodio. Y tú, Consuelo, para ti, ¿qué es la innovación? Bueno, para mí la innovación, y como lo he aprendido en la teoría, y trato de ponerlo en práctica realmente a través de los cursos o a través también de mi propia práctica, ¿no? Es crear valor, pero orientado a un retorno económico, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tiene que llegar al mercado, ¿no? Y para llegar al mercado puede haber muchas complejidades, ¿no? Es ahí donde entra, digamos, el diseño para poder darle ese valor plus atractivo, gusto, usabilidad, funcionalidades que realmente el usuario pueda apreciar y así poder captar ese gusto por el mercado, ¿no? Claro. Entonces, sí, definitivamente la innovación tiene bastantes retos, ¿no? Lograrla, bastantes retos. Pero digamos que concretamente si uno presenta algo en el mercado y logra que capte la atención del usuario y
por ende lo use, se habrá logrado la innovación, ¿no? Entonces, como decía, ponerlo en práctica complejo, no imposible, pero sí tiene retos, ¿no? Y creo que el diseño ahí, sobre todo los diseños, las artes, tienen un trabajo muy presente para poder magnificar, ¿no? Justamente ese plus de poder colocar algo en el mercado. Es interesante cómo hay ese matiz de la innovación. O sea, tú que eres ingeniero mecatrónico y te haces una maestría en eso, como que para ti innovar es crear valor, ¿no? Pero entonces luego surge la pregunta que dice, ¿no? Entonces, ¿qué valor quieres generar? Entonces hay el valor económico, el valor social, o un montón de tipos de valor, ¿no? Entonces, es interesante ese matiz que hacen. Y bueno, ahora hablemos un poco más de ya metodologías que ayudan a innovar dentro de muchas áreas. Y una de las metodologías que muchos probablemente ya conozcan es el método Lean Startup, o las metodologías ágiles como Design Thinking. Igual en la pantalla va a salir, así que no se preocupen por lo que esté en la hoja. Así que más o menos nos puede comentar algo sobre, creo que tú eres más especial, tú que eres de ingeniería, diseño industrial. No sé si podrías comentarnos un poco más sobre esta metodología, que son primero parte de empatizar, ¿no? O sea, cualquier tipo de problema y cualquier tipo de innovación que se vaya a hacer, primero parte de entender un problema. O sea, ya también depende de qué metodología uses y dentro de qué rama tú quieres innovar, ¿no? Pero a nivel general, tal vez, Consuelo, nos puedes explicar dónde surge esa innovación y cómo surge. Bueno, para nosotros en el diseño, empatizar, claro que es un lenguaje que ahora todos podemos conocer, pero realmente es conectar un poco con el usuario, ¿no? Saber sus necesidades, saber qué adolece, digamos, conocer su contexto, realmente saber qué le pasa al usuario. Una vez que ya conoces al usuario, pues prácticamente es como si te hubiera dado la respuesta, ¿no? Porque como somos tan cambiantes, la sociedad nos hace cambios, la tecnología cambia, entonces, digamos, si tú conoces bien el usuario, el contexto, definitivamente lo que vayas a crear posteriormente a ello tiene altas probabilidades de innovación o de originalidad, diría yo, ¿no? Luego, pasando ya de la originalidad, pues sí, ¿no? Se puede trabajar con respecto a colocarlo en el mercado y lograr por fin la innovación. Pero definitivamente la etapa del diseño, punto de partida es ¿no? Conocer bien al usuario, analizar bien sus problemas y sus necesidades para poder aplicar así soluciones que puedan ser posibles y tangibles, claro, en posterior, ¿no? Y prácticamente, ¿dónde crees que comienza esa innovación? Como mencionábamos antes, bueno, ambos habíamos coincidido, ¿no? Que la innovación se trata de poder crear un valor. Pero claro, este valor, en verdad, quien al final le da valor a eso no es exactamente quien lo crea, sino es al final, digamos, lo valida, es el usuario final. Entonces, por eso es importante esa parte, ¿no? De empatizar, entender bien al cliente. Y bueno, acá también debo decir, ¿no? A veces el cliente es cierto que tal vez no está muy seguro de lo que quiere, así que no se trata simplemente, creo que es de empatizar al inicio y empezar a partir con esa premisa, sino de a poco empezar a volver a preguntarle tal vez al cliente, ¿no? ¿Es esto lo que quieres o has descubierto que quieres algo distinto o algo más? Ya, claro, es interesante lo que mencionas. Ahorita vamos a pasar a otra metodología, como probablemente ya han conocido. O sea, vamos a explicar un poco más de lo que trata esta metodología de Design Thinking para luego partir a qué otras metodologías complementarían esta metodología. No sé si puedes comentarlo así en términos generales, el Design Thinking y, Lean Canvas. Bueno, esas dos metodologías son bastante conocidas, sobre todo se utilizan para poder relacionarlas con otras carreras, ¿no? Porque las metodologías pueden ser muy variadas, como mencionas, ¿no? Creo que la de Lean, ¿no? La Lean Canvas y la de Design Thinking son bastante conocidas, se pueden usar en diferentes carreras, nos ayuda a nosotros como diseñadores a comunicarnos con otras carreras inclusive, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, otra metodología que habla solamente acerca de la forma y la función y cómo éstas se relacionan y que tienen una relación directa con el usuario, pero trato de adaptar esa metodología que yo utilizo personalmente como diseñadora industrial, trato de adaptarla también a las metodologías que nos ayudan a comunicarnos, porque finalmente las metodologías, desde el punto de vista colaborativo del arte, de las ciencias, de la ingeniería y el diseño, tienen que ver mucho finalmente, colaboramos bien para tener un buen resultado. Claro. Y ese resultado, por supuesto, que le va a dar un fin al usuario, ¿no? Entonces, sí, como podemos ver en estos cuadros, ¿no? Y en este tipo de metodologías, pues hay un proceso, ¿no? Paso a paso, ¿no? Y de verdad que es didáctico aplicarlo así, ¿no? No, sí. ¿Tú nos puedes comentar algo sobre estas metodologías? Sí, como mencionaba Consuelo, al final estas metodologías, claro, son bastante populares, se aplican, se enseñan en bootcamps, en talleres de innovación, ¿no? Programas.
pero creo que es importante tener en cuenta de que, claro, son, digamos, puntos en común, son canales o sea, crean canales para que pueda haber una comunicación entre el equipo, ¿no? Tienen una estructura y eso sirve, nos ayuda, como mencionaba, con solo poder comunicarnos también con otros especialistas de psicología, diseño, no artes también. Pero lo importante también es ahí tomar en cuenta de que tampoco no tenemos que aferrarnos a una sola metodología o a unas metodologías. En la práctica, en la vida real, a veces hay que adaptarse. Ahora, sí, o sea, podría explicar un poco más, ¿no? Pero uno tiene que ser bien estratégico en qué metodología usar, o tal vez no usar una metodología en algún punto, ¿no? Y también con quiénes usarlo, ¿no? Vas a usarlo con tus pares, vas a usarlo con tus jefes, vas a usarlo con los proveedores, entonces hay que tener muchas cosas en cuenta. Claro, tienes toda la razón. O sea, por ejemplo, la metodología del lienzo Lian Canvas, imagino que cuando están con ingenieros, pues no les sería útil, ¿no? Por ejemplo, acá el lienzo Canvas, para los que todavía no lo han visto, pero es posible que no lo hayan visto porque es muy famoso, como que hay cuadrantes donde tú tienes que ver, como por ejemplo, la ventaja especial, los canales de difusión o el segmento de clientes, ¿no? Entonces es más como que para plantear un modelo de negocio, pero tal vez para poder crear el producto en sí y pivotear ahí solución y problema, como sería muy difícil. Entonces ahí es muy importante donde tú recalcas que se tiene que adaptar esas metodologías de acuerdo a con quién tú tratas y en qué contextos tratas, ¿no? Entonces, a partir de esta premisa, partamos a la siguiente metodología que probablemente Dante nos va a comentar un poco más sobre eso, que es el TACRAM de Design Methodology, que es más una metodología de estar constantemente y paralelamente viendo la solución y el problema. Así que tal vez si nos puedas comentar un poco más sobre esa metodología. Ya estoy un poco ahí. Claro, Para ahí. compartirlo. No, pero ya, bueno, el nombre completo es la TACRAM Design Methodology, Pendulum of Design Innovation. Entonces, bueno, un poco la historia de cómo encontré esta metodología, porque yo no la creé, sino es una metodología que ya existía. Cuando hacía mi maestría en Japón, a mí me gustaba mucho ir a los museos de diseño, museos de ingeniería que había en Tokio. Entonces, siempre me gustaba comprar souvenirs luego de las exhibiciones. Y había un libro que se llamaba TACRAM Design Methodology, ¿no? Entonces, apenas lo vi, me gustó mucho la portada, lo hubiera traído si no, pero me encantó, lo compré, ¿no? No lo vi hasta que regresé a Perú, y cuando regresé a Perú quise dictar un curso relacionado a lo que es diseño de robots sociales, pero claro, traer un nuevo curso involucraba también poder traer una base, ¿no? Entonces, la base que usé en ese curso y bueno, que es el tema de comparación ahora, que es esa metodología, es la Background Design Innovation, que básicamente lo que te dice es que tienes que estar iterando entre lo que es el problema y la solución, entre ingeniería y diseño, y entre prototipado y también el pensamiento que tienes relacionado a eso. ¿Quieres que me expanda un poco más o me vas preguntando? No, claro, ¿Qué vas sí. preguntando? Sí, es interesante cómo podría complementar esta metodología a la metodología que ya hemos visto como lienzo Lian Canvas o, por ejemplo, el design Thinking. O sea, ¿crees que sería más un complemento? A veces hay como que especies de contradicciones que tal vez se podrían abordar. Ya, para eso hay que hablar un poquito del contexto japonés, ¿no? Entonces, Japón, luego de la Segunda Guerra Mundial, digamos que el gobierno y la gente se concentró en sacar adelante el país, ¿no? Y ahí aparecieron, y bueno, o se fortalecieron varias empresas japonesas grandes, ¿no? Como Toyota, ¿no? Sony, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, digamos que las metodologías que ellos usaron como parte de su filosofía era lo que yo llamo coloquialmente la filosofía o metodología Gambate, ¿no? Que es que significa haz lo mejor de ti, ¿no? Entonces, me parece que en ese proceso no existían exactamente estas metodologías y ellos se concentraron mucho en mejorar el proceso, mejorarlo, ¿no? Ahora, para no expandirme más, digamos de que esta metodología del péndulo del diseño, péndulo de innovación en diseño, siempre te mencionan, ¿no?, que hay que estar en esa, digamos, duda constante de si lo que estás haciendo está bien, pero no con el sentido en un sentido negativo, ¿no?, sino de estar tratando de ver si es la mejor solución, ¿no? La filosofía japonesa es siempre tratar de hacer lo mejor de ti. Claro. Y creo que eso se refleja mucho en esta metodología. Entonces, es una mentalidad, diría yo, y yo creo que sería interesante que se pueda acoplar, ¿no?, a las metodologías ya existentes, porque no diría de que esto reemplaza todo, ¿no? Igual tiene que haber un orden, y como lo vemos acá tanto en el Design Thinking Process
y en el Lean Startup, en Agile, hay una estructura, ¿no? Ujú. Pero yo creo que hay que acompañarlo también de esta mentalidad que lo plasma mucho esta Claro. metodología japonesa. Ya, y entonces es interesante ya plasmar estas metodologías en el campo, que en este caso creo que este tipo de metodologías tanto se usa para los negocios, pero también como para innovar dentro de la robótica. Y que yo sepa, ustedes trabajaron en Tumi Robotics y ahí estuvieron como que desarrollando algunos productos robóticos. Entonces, sí que con solo nos puedes comentar un poco más o menos cómo fue esa dinámica de trabajo, de colaborar con otros especialistas o con tu jefe para poder innovar y crear solución a un problema que ya era específico y ya estaba determinado, ¿no? Bueno, un poquito quería agregar también respecto a lo que mencionaba Dante, que justo esa parte de donde se integra, ¿no? Esta parte de trabajo de ubicar el problema, creería yo que es justo en el medio, ¿no? Porque defines ideas, prototipos, pero está en el medio, ¿no? En el medio del trabajo del design thinking, ¿no? Si lo podemos ubicar, digamos, en la práctica, ¿no? Porque realmente ahí es donde tú iteras mucho para poder lograr el producto final. Ahora, con la pregunta que me mencionas, realmente fue un aprendizaje de evolución, ¿no? Cuando yo llegué a Tumi Robotics a trabajar, yo ya había colaborado varios años anteriores en ingeniería electrónica y en ingeniería mecánica con otros proyectos que también venían a ser colaborativos con ingeniería, más eran de investigación, ¿no? Un poquito para ponernos en contexto, al egresar en el 2014, yo hice mi licenciatura, digamos, o desarrollo de licenciatura, más que todo, en ingeniería electrónica en un grupo de investigación. Y en ese grupo de investigación, pues, el equipo que integramos era variado, ¿no? Bastante variado, porque había de mecatrónica, mecánica, electrónica, ¿no? Además, la ubicación en sí, ¿no? El grupo estaba dentro de ingeniería electrónica. Pasados los años, estuve también como predocente en la misma facultad, y posteriormente ya me he desarrollado en otras ingenierías, ¿no? Como la mecánica y biomédica. Entonces, cuando ya llegué a Tumi Robotics, que no ha sido hace muchos años, ya todo eso ya estaba por reconocido, ¿no? La diferencia es que ya no era solo investigación, ¿no? Sino que ahora había que dar una solución al mercado. Pero la metodología era la misma, ¿no? O al menos creería que es la misma. Más, cuando es trabajo ya directo con una empresa, en el caso de los diseñadores, que a veces podemos ser muy pasionales, diría yo, por el tema artístico o emocional que se maneja en sí como perfil, digamos que no controlamos el tiempo de las entregas que una empresa tiene como rigor, ¿no? Y además, no solamente el tiempo, sino también medir nuestras emociones, ¿no? Porque la empresa pues tiene entregables y nuestras emociones también tenemos que, digamos, apaciguarlas o digamos, oye, hasta acá nomás, ¿no? Hay un entregable de por medio, ¿no? No, hasta acá nomás, ¿no? Yeah. Entonces, eso es lo que se aprende, ¿no? Pero digamos que yo lo he aprendido un poco en la práctica y lo he fortalecido más con el estudio, ¿no? Como había mencionado, he llevado también este conocimiento a lo largo de mi aprendizaje, también como docente y como estudiante. Y aprender de la innovación no termina, ¿no? Ahora que estoy cursando el doctorado, justo he encontrado herramientas que diría yo, no puede ser posible que lo estoy descubriendo recién ahorita, ¿no? No puede ser posible, ¿no? O sea, de repente tuve que descubrirlo en este momento porque estoy preparada también para comprender que ese es el momento de aprenderlo y estoy preparada para poder difundirlo también, ¿no? Porque ya tengo, pues, digamos, un conocimiento desde las bases de la investigación y cómo eso podría desarrollarse en una innovación. Más o menos, ¿a qué metodologías te refieres con que ya ahora podrías como que comprender mejor? Bueno, lo que sucede cuando uno colabora con otras carreras, no solamente con ingeniería, sino diversificando las carreras, uno tiene que tener ya no esa parte emocional muy a flor de piel, ¿no? Entonces, utiliza la metodología para guiarte y con respecto a qué metodologías, justo la que estamos hablando, que son guías, ¿no? Pero usas las metodologías para poder trabajar colaborativamente, que son otras, ¿no? Que hablan mucho acerca de que tenga que ver escuchar, ¿no? Saber escuchar. Claro. Uno diría, pero yo escucho, no, pues ya, hay que saber comunicar. El lenguaje entre una persona que es muy pasional quizás no sea el mismo lenguaje que una persona que es muy no funcional o formal. Todos esos lenguajes parecieran que fueran los mismos, pero realmente en la práctica no lo son. Claro. Inclusive trabajando con psicología, ¿no? En la práctica tampoco es el mismo lenguaje.
y nosotros trabajamos también mucho con psicología. Y ellos, digamos que ellos más bien son como un híbrido que comunican muy bien, ¿no? Porque su carrera, bueno, tiene esa característica, Claro. ¿no? Pero otras carreras, digamos que adolecemos de ese tipo de comunicaciones tan holísticas, pero se puede trabajar con metodología. Claro. Es interesante lo que mencionas, que la comunicación es fundamental y todo para que un equipo funcione de manera óptima y conversen esas ideas, ¿no? Pero a veces, paralelamente a que haya una buena comunicación, también tenemos que entender la visión de la otra persona. Porque no puedes como que asumir lo que otra persona ve cuando todavía no has entendido y profundizado en ese tema. Así que es importante como que, y ahí es donde también hablamos un poco de esta metodología que vamos a conversar, como que el salto que un ingeniero de diseño debe de tener, y también relacionándolo con un enfoque STEAM, que básicamente es conocer varias áreas del conocimiento, que son 5 creo que en específico, para poder tener un foco mucho más completo y panorámico, ¿no? Así que puedes comentar, iniciando comentando esta metodología, o metodología, o cómo se llama. Perdón. Claro, o sea, la metodología Takram, o sea, esto te lo explica en un libro, y ellos te hablan mucho del ingeniero en diseño, ¿no? Entonces, claro, es un concepto donde te dice, si tú quieres empezar a crear innovación o generar innovación, debes tener perspectivas por lo menos de ingeniero y de diseñador. Entonces, esta diapositiva, ¿no?, que habla sobre la habilidad que debe tener este design engineer, debe tener esa habilidad de poder hacer lo que es transition o poder saltar entre diferentes cuadrantes, ¿no? Entonces, un poco lo que te dice la metodología es que todas las carreras se pueden resumir entre una combinación entre lo que es un resultado, un entregable tangible o intangible, y tú con un perfil tanto como ingeniero o diseñador. Nosotros conversábamos, por ejemplo, con Marlene sobre... Consuelo. Marlene también es ingeniero industrial. Yeah. Cuando hablo de diseño e innovación, pienso en Consuelo. Yeah. Yeah. Pero bueno, son colegas también. Son colegas, Okay. son colegas. Sí, sí. Pero está bien, ¿no? Mi mente ya está ahí sincronizada. Yeah. Esa innovación, diseño es Yeah. Entonces, estas áreas, ¿no?, de tangible, intangible, ¿no?, ingeniería y diseño, por ejemplo, hablando de software no es algo tangible, es algo intangible, ¿no? Entonces, el ingeniero informático sería esta intersección entre lo que es intangible y, digamos, lo que es ingeniero, ¿no? Claro, con unos componentes tangibles como el servidor. Ahora, si hablamos de ingeniero mecánico, mecatrónico, ya hablamos de cosas más tangibles. Un poquito de intangibilidad por el lado de software, ¿no? Pero ahí tiene un componente fuerte de ingeniería y diseñador, ¿no? Ahora, hablamos de un diseñador industrial. Eso definitivamente es diseño, también con un poco de ingeniería también, y tangible, y un poco de intangible también diría yo, ¿no?, por toda la parte de conceptualización. Entonces, explicando, digamos, cómo esas carreras se pueden definir entre la intersección, combinación de estos 4 cuadrantes, es que esta metodología Takram te dice de que si tú quieres generar innovación, debes saltar entre esos cuadrantes. Pero no quedarte mucho tiempo ahí, porque si yo tengo una formación de ingeniero, no me voy a volver un diseñador industrial experto así de la nada, ¿no? Pero sí es necesario que yo conozca esos cuadrantes, ¿no? Lo Consuelo, como hablábamos un poco antes ya de esta entrevista, ya nos conocíamos en el 2013 más o menos, pero recién nos hemos conocido de verdad trabajando en proyectos o claro, coincidiendo en eventos, y ahí digamos que hemos podido tener conversaciones que han sido muy fructíferas para ambos. Así como también he conocido a psicólogos con los que hemos hablado de proyectos relacionados a robótica social, intervención en los robots, también con filósofos, gente de artes escénicas también, profesionales de todas las ramas. En verdad, eso me ha ayudado un poco de una forma a saltar, ¿no? Entonces, eso se refiere con la parte del salto o transition, Claro. conocer un poco de cada carrera. Ya, entonces es muy interesante que para poder conocer esto tienes que saltar dentro de las ramas de ingeniería, ¿no? Como que... Ingeniería, diseño, todo. Ya. Lo tangible, intangible, sea perfil ingeniero, diseñador o la combinación. Ya, y entonces este salto te permite innovar. En general te permite innovar. Te diría que te permite conocer a esas personas para que tú tengas más de un enfoque al momento de analizar un problema. Exacto, o sea, aparte de innovar, te ayuda a entender los enfoques de otras personas para Sí. poder tener una comunicación mucho más fluida, y ahí es donde entra un enfoque muy conocido que es el enfoque STEAM, que curiosamente, de hecho, nació de la Guerra Fría, no sé, corrígeme si me equivoco, de hecho, creo que nació de la Guerra Fría, donde la NASA estaba compitiendo porque quién llega más al espacio, y la Unión Soviética como que lanzó su primera nave, y entonces Estados Unidos dijo, ¿sabes qué? Tenemos que adelantarnos, y ahí es que en medio de una guerra, pues nace un enfoque que probablemente es un enfoque muy transversal y completo, que es el enfoque STEAM, que ya ha hecho una investigación sobre este enfoque, ¿no? Así que tal vez nos puedes comentar un poco más sobre el enfoque.
Claro, realmente ¿no? El enfoque STEAM ha nacido casi al mismo tiempo que el enfoque STEM, Ujú, ¿no? Y curiosamente, aquí recién lo venimos a conocer. Digo aquí porque en Latinoamérica muy emergente, ¿no? Es un método que recién se está conociendo y también recién se está aplicando. Eh, Principalmente, donde lo podemos ver más, y seguramente algunos habrán escuchado que los niños de primaria, más que sobre todo de primaria, son los que llevan algunos cursos que tienen que ver con ciencia y arte. ujú, Definitivamente, pues ellos están llevando el enfoque STEAM, ¿no? Sin embargo, lo que venimos ¿no? a describir en este momento es acerca de no yo solo dejarlo en la etapa de educación básica, sino también llevarlo a la educación superior, ¿no? Para aprovechar justamente ese conocimiento de diferentes carreras, ¿no? ujú. Y también nos ayude a comunicarnos para Ok. poder llegar a un Ujú, consenso y de repente también llegar con ideas más novedosas, ujú, originales, con expectativas de innovación. Entonces, el enfoque STEAM, que dentro del grupo STEM integra al arte, pues el arte, en este caso, estaría conformado pues por las artes, ujú, ¿no? Eh, Tenemos pues ahí a las artes performativas, artes escénicas, artes plásticas, ujú, artes aplicadas, ¿no? ujú. Y todas esas artes pues ayudan a concretar, digamos, posibilidades originales diversas, ya que no solo estaría orientado solo en la ciencia y la tecnología y la ingeniería y las matemáticas, sino habría un componente completamente disasociado Ujú. de estas carreras para justamente darle ese momento o ese nuevo enfoque, ¿no? Ujú. Imagino que tú ya tienes ese enfoque, eres una mujer STEAM, porque tú eres de profesión de diseñadora industrial y aparte de artes y diseño. Entonces imagino que comenzaste con esa rama del arte y tienes ese enfoque artístico, luego entraste a la ingeniería, ahora estás con la maestría en gestión, entonces creo que tú consideras que ya tienes ese panorama general para poder entender los enfoques tanto de la ingeniería, del artista y de todas las personas que abarcan dentro de un equipo de innovación. Tengo el conocimiento Ujú, y creería yo que estoy aprendiendo a ujú, aplicarlo, ujú, ¿no? Y sobre todo a transmitirlo, ¿no? Porque creo que este descubrir no solamente es que uno lo pueda tener para uno, ¿no? ujú, Sino es algo que podemos utilizar para bien en nuestro país, ujú, ¿no? Justamente presenté esta teoría también aplicado, ¿no? A nuestro país ujú, y a la Universidad Católica. Lo presenté en el coloquio COINGES que se va a realizar prontamente acá en la Facultad de Gestión. Y este coloquio doctoral justamente ha recibido también, ¿no? ujú. Como tema emergente el tema que he presentado y me ha agradado que ellos también ven que tiene Ujú, solidez con respecto a nuevas posibilidades de no solamente de innovación, sino de políticas que se puedan usar para poder colaborar ujú, en conjunto, tanto el arte, el ujú, diseño, sino también con las ciencias e ingenierías. ujú. Entonces, es interesante cómo los grupos, de hecho, la manera en la que nos conocimos fue a través de los grupos, no solamente multidisciplinarios, que fue organizado por el CIDE, el Vicerrectorado de Investigación, donde nos juntamos profesores de diferentes carreras y especialidades para poder innovar y crear un modelo de negocio, que fue muy interesante. Pero si bien es cierto, muchos éramos especialistas en un tema en específico, faltaba para mí, creo yo, que faltaba una persona que conociera cada uno de esas especialidades e integre y como que nos guíe. Porque como es habitual, claro, te puedes cerrar, no está, cerrarte, no está mal cerrarse en una posición porque es lo que tú ves, ¿no? Pero el panorama es mucho más amplio. Entonces, a veces es necesario un actor que vea todos esos panoramas y justamente sea un líder de proyecto y creo que es un líder que debe de tener estas características para poder dirigir muy bien un equipo. Entonces, ¿consideran necesario que esta figura de liderazgo siempre sí o sí debe tener este enfoque STEAM? ¿Qué nos puedes comentar tal bastante? Sí, eso está bastante relacionado con lo que menciona esta sección del meta shift, porque, bueno, la metodología Takran dice, ¿no? Una vez que tú ya alternas entre estas carreras, con otras palabras, ya te comunicas con ellos, entiendes el valor que ellos dan de su especialidad, ya una vez que conoces un poco de todo ello, tienes que ir a un nivel más arriba con el objetivo de poder tener una perspectiva macro. Y solamente al tener esa perspectiva macro es que ya puedes volverte un líder o yo diría más que todo un integrador, ¿no? En la dinámica que tuvimos, en la cual nos conocimos, bueno, nos conocimos contigo, Godfrey, claro, yo creo que ahí hubiera sido genial tener un integrador, pero lo cierto es que un integrador no es crítico, ya porque igual cada grupo pudo lograr un objetivo, ¿no? Decente.
pero sí un integrador podría facilitar algunas cosas, ¿no? Ahora, también conseguir un integrador es conseguir a alguien que ya tenga experiencia, ¿no? Entonces, o no hay disponibilidad o no hay los recursos para poder tenerlo. Pero sí, o sea, volviendo a la metodología Takram, te dice que no solamente conozcas a tus pares, sino que también trates de entenderlos y verlos todo en una perspectiva macro. Claro, sí, es muy... Tal vez, o sea, tal vez lo resumo así de manera simple, pero sí, es más complejo el hecho de poder integrar todas esas perspectivas. Y hablando en esta línea, mencionas también que, o sea, es muy interesante como mencionas de que en la educación básica se implementa este enfoque STEAM, pero no de la manera en la que debería de ser mucho más elaborado, ¿no? Pero sí, se implementa en algún punto. Entonces, sería interesante llevar esto a la educación universitaria, pero justo estaba viendo un artículo que uno de los retos para poder implementar este enfoque STEAM o STEM dentro de las universidades es que primero deben haber profesores que sean especialistas en este enfoque, porque si no hay profesores que ayuden a esto, transmitir este conocimiento, pues sería como que no sería eficaz meterlo a la malla curricular, ¿no? Así que, ¿qué nos puedes comentar sobre eso? Sí, tienes mucha razón, ¿no? Respecto a ello, el enfoque STEAM que se viene trabajando, digamos, casi al mismo tiempo que STEM, ha desarrollado más su espacio dentro de Asia, Europa y ciertos estados de Estados Unidos y también Canadá, ¿no? Entonces, se han cambiado políticas, como decía, para que puedan ser integrados ya en la universidad, ¿no? Que es educación superior. En Latinoamérica está iniciando por México, ¿no? México también a través de la Universidad Tecnológica de Monterrey ya vienen así integrando ya ciertos, no solamente componentes educativos para la educación superior, sino también están capacitando a los docentes para poder integrar estos temarios pero han iniciado, ¿no? Y luego, después de México, quien también está iniciando con las capacitaciones para educación STEAM en docentes universitarios es Colombia, ¿no? Colombia también está capacitando a sus docentes en estas colaboraciones STEAM, ¿no? Y lo que se esperaría es que eso son trabajos de años, ¿no? La investigación que he podido recoger que son de los últimos 10 años, he podido recoger, como mencionaba, de varios continentes y a nivel Latinoamérica he encontrado ciertos espacios donde también están haciendo, pero dentro de los 10 años, los últimos de 3 a 5 años son los años donde realmente ha habido un gran movimiento, ¿no? Y eso se basa en una gran necesidad que vino a raíz de lo que todos hemos pasado, que es la pandemia, donde se tenía que buscar más recursos y sensibilizar realmente qué es lo que está pasando para poder ayudarnos, ¿no? Entonces, diría yo que donde más se ha preocupado más en capacitar a los docentes de educación superior y que esto sea de manera integradora, ¿no? Y se ha dado en los últimos pocos años, 3 a 5 años. Y bueno, esperemos que pronto también se empiecen las capacitaciones a los docentes con este tipo de colaboración más cerca, cada vez más cerca, ¿no? O sea, creo que cuando ya tú implementas este enfoque STEAM dentro de las universidades es grandioso. Pero considero también tal vez que esto se debe de implementar. O sea, ya se implementa en la educación básica regular, pero creo que tal vez no genera ese impacto que esperamos que genere, ¿no? Porque si es que tú desde el colegio, desde primaria o desde donde sea como que óptimo implementar este enfoque, tú ya generas interés en los estudiantes, llegas a la universidad con ese chip de que, ah, mira, creo que puedo colaborar y estás abierto a poder escuchar otras perspectivas y profundizar en otros temas. Y por ejemplo, algo que también sería interesante en la educación básica regular, tal vez sería integrar, por ejemplo, desarrollar áreas donde haya estas conexiones de los diferentes conocimientos, como por ejemplo la robótica, ¿no? En educación básica regular, que yo sepa, o sea, en mi colegio por lo menos que era estatal, no llevábamos robótica. Así que tal vez que nos puedes comentar sobre la implementación de robótica en la educación básica regular acá en el Perú o tal vez cómo se hacía esto en Japón. Claro, ese es un tema muy bonito. Y es verdad, ¿no? Tenemos ejemplos no tan lejanos, ¿no? En Sudamérica, ¿no? De países que van muy bien por el tema de innovación en la docencia. Y bueno, solamente para un poco hablar de ese tema, va a ser un reto, en verdad, aplicarlo en Perú, ¿no? Es un tema no solamente de las instituciones educativas, sino también del gobierno y también la mentalidad, ¿no? Que hay de los docentes, ¿no? Yo a veces menciono, ¿no? Que no todos los investigadores o sea, les gusta enseñar, ¿no? Entonces, pero es un reto, ¿no? Es un reto también uno como docente, sea con maestría o doctorado, en verdad nunca debería dejar de aprender. Siempre uno debe aprender bastante, no solamente para su investigación, sino también enseñar, ¿no? Y ahí el Instituto de Docencia Universitaria, la universidad, hace un buen trabajo ahí, creo yo, ¿no? De verdad,
Yo como docente he visto varios cursos que dictan y en verdad lo recomiendo a los jefes de práctica a otros docentes. Ayuda bastante, ¿no? Y hay un interés, eso es lo bueno. Entonces, yendo al tema de preguntas sobre cómo tal vez incorporar STEAM en educación, ¿no? Colegios. Por cosas de destino, yo también enseñé en Japón, hay un colegio internacional. En ese tiempo, más que todo, programación, ¿no? Ciencia de la computación. Inicialmente a mí me pidieron que enseñe programación, pero yo como en ese tiempo estaba estudiando y quería hacer algo nuevo, digamos que en esa época era un poquito más disruptor, quería hacer cosas, integrar varias cosas. Creé también workshops de robótica, ¿no? Entonces empecé a enseñar a robótica a niños desde los 8 años, más o menos. Entonces he enseñado a niños de los 8 años hasta los 16 años, y luego cuando volví a Perú enseñé a nivel pregrado, o sea, ya 17, 23, ¿no? Entonces, sí, viendo cómo vienen los chicos a facultad, ¿no? Que ya es 19, 18 años, 20 años. Tú ves vienen con diferentes habilidades, ¿no? Y claro, estas habilidades son por su propio interés, personalidad, pero también debo decir que una influencia bien grande ahí debe ser el colegio también donde han venido, ¿no? Pero más que todo el colegio es si han tenido un programa de STEAM en el colegio. Entonces, volviendo a mi experiencia en Japón enseñando en ese colegio internacional, yo empecé a crear, disculpa, talleres de robótica y talleres de programación en Python, en C Sharp, HTML, que no era algo que se hacía, ¿no? Pero como tenía la habilidad de hacerlo, dije, ¿por qué no enseñárselo a niños? ¿No? Fue todo un reto, ¿no? Enseñar a niños es un reto, es hasta un poco más difícil que enseñar a, tal vez, a adolescentes, ¿no? Porque hay que ser bastante creativo, hay que empatizar mucho con los niños, hay que tener harta paciencia, ¿no? Sí, y lo que son padres lo deben saber mejor. Pero sí, yo creo que es importante porque uno de los proyectos de robótica social que hablamos hace poco, en verdad nació un poco de hacer un taller de robótica solo para niños, ¿no? Ahí podría hablar bastante de lo que es cómo tú cuando le das confianza, ¿no? a un grupo y le creas un ambiente seguro y les dices tú con tu experiencia que equivocarse no está mal y que las cosas toman su tiempo, una vez que tú le dices eso y ven que tú has estudiado en tal lugar, que eres docente, te creen, ¿no? Y cuando ellos te creen, empiezan a confiar en sí mismos. Y si tienen esa confianza desarrollada desde que tienen 9 10 años, van a hacer maravillas. No importa qué docente tengan o en qué institución vayan, en verdad ellos van a poder defender. Tienes toda la razón. O sea, primero inicialmente, imagino que estás hablando de Alibot, que para, bueno, para los, va a salir ahorita una imagen, que ahí está Alibot, que es un robot social que interactúa con niñas y que las empodera en este enfoque STEAM. Y desde, bueno, inicialmente yo creí que solamente, bueno, empoderaba, pero era como que desde la perspectiva de los creadores, de los ingenieros, que asumían que había una problemática y tenían que solucionarla, pero no necesariamente tal vez fueron, investigaron, trabajaron con psicólogos y para poder como que preguntar qué es lo que necesitan, cuándo es la etapa necesaria para poder hacer esto, justamente que conversábamos, ¿no? Cuándo es la etapa necesaria para poder hacer esto. Entonces como que ahorita tal vez nos puedes comentar un poco más de esa metodología que usaron para poder llegar a esa conclusión de que, ¿sabes qué? Este niño necesita la solución que es este robot. Y bueno, y también a ti, Consuelo, tal vez nos puedes comentar un poco más de la misma temática, ¿no? ¿Qué opinas de la implementación de la robótica como un catalizador del enfoque STEAM dentro de la educación básica regular? Bueno, a mí me encanta, ¿no? Me encanta. Yo cuando empecé la investigación que ya la vengo realizando 4 años ya, sobre cómo el enfoque STEAM se ubica en la educación, lo primero que encontré fue educación básica, ¿no? Toda educación básica estaba cubierto de educación STEAM, ¿no? Y yo dije, eso yo quiero para mi hijita, porque yo tengo una hijita que ahorita está ya en segundo grado, ¿no? Ciertamente ella, desde que era muy pequeña, yo la coloqué en los talleres STEAM, porque en su colegio sí tienen arte y ciencia juntos en un curso, ¿no? Que es un taller justamente donde unen arte y ciencias divertidas, le dicen, ¿no? Pero es el enfoque STEAM. Y ahora tiene un taller de robótica, o sea, digamos que tiene justamente la continuación, ¿no? Entonces va creciendo con ese conocimiento que descubrí yo en la teoría, ¿no? Y yo digo, claro, está perfecto porque no se disasocia de todo lo que realmente va a encontrar cuando ella ya está, ya va a salir pues de la educación básica que digamos es protectora, ¿no? La educación básica, ¿no? Pero me encanta, digo, ¿no? Porque es algo que nos coloca, todavía no sabemos qué carrera va a llevar ella, ella ahorita quiere ser astronauta, así que
Sí, ¿no? De repente, ¿no? Nosotros estamos así motivados, ¿no? Pero ella está llevando estos cursos, sus compañeritas también. He ido a las exposiciones de investigación que también se proponen en el colegio, bueno, con la experiencia que tengo ahora de ser mamá, ¿no? Y me sorprendo de qué emocionante puede ser un tipo de educación así tan holística, nuevamente, ¿no? Y claro que a nivel niño todavía es poquito lo que se le entrega y se le exige, pero justamente esos retos los ayuda también a contextualizar poco a poco cómo esto va creciendo y luego al desarrollo posterior, ¿no? Que creo que eso es lo que más me encanta realmente, prepararlos a lo que viene de paso a paso a la tecnología, ¿no? Entonces, como íbamos diciendo, es importante como que desde ya, bueno, desde la etapa temprana de una persona, implementar no metodologías, este enfoque STEAM para que crezcan con ese chip de que quiero integrar todo eso y que se interesen por estas áreas, ¿no? Entonces ya, otra vez retomando el tema de Alibot, si bien es cierto, para mí eso es un proyecto o un robot muy interesante que integra este enfoque STEAM para poder transmitirlo hacia las niñas que quieren tal vez empoderarse en esa temática, ¿no? Sobre todo los padres que quieren que sus hijas se empoderen en ello. Pero ya hablando sobre ya acá la perspectiva de dar o ofrecer valor a través de la innovación, es como que qué tipo de valor entregan y si es que ese valor es retribuible económicamente, ¿no? Porque claro, yo puedo asumir de que esto puede solucionar una solución, pero económicamente es rentable, realmente soluciona el problema y lo mismo que decías esa vez que conversábamos, ¿no? En Japón, como están muy avanzados, la innovación no busca solucionar un problema porque casi todos los problemas están solucionados, sino importa hacer cosas grandes, cosas disruptivas, ¿no? Entonces, pero en nuestro contexto, por lo menos acá en el peruano, necesitamos innovadores que solucionen problemas, no innovadores que hagan cosas realmente disruptivas, sino que solucionen problemas. Así que, ¿qué nos puedes comentar un poco más profundizando acá con Aligot? Realmente disruptivos, sino que solucionen problemas. Así que, ¿qué nos puedes comentar un poco más profundizando acá con Aligot? Ah, ya. Bueno, sobre Alibot, un poco la idea surgió en esa experiencia de enseñar robótica a niñas, ¿no? Ahora, hablando así resumido, lo que noté es que cuando tú le enseñas a niñas en un ambiente, digamos, seguro, o donde ellas, digamos, se sienten en confianza, es que pueden ellas, digamos, o sea, al tener esa confianza es que ellas empiezan a avanzar más. Ahora, ¿por qué menciono esto de confianza, no? Porque ese taller de robótica, yo lo lancé inicialmente, bueno, tenía 2 sesiones, y en cada sesión tenía un mix de niños y niñas, ¿no? Pero en un ciclo, digamos, por cosas de la vida, en un grupo, en una sesión solo se inscribieron niñas y en otra sesión solo se inscribieron niños. Me pareció muy curioso y dije, bueno, sí, bueno, así han preferido, tal vez todas las niñitas se pusieron de acuerdo y se inscribieron en ese horario. Y dije, mira, qué interesante, ¿no? Y yo cuando entré a mi sesión con los niños, bueno, fue algo normal, ¿no? Enseñar la robótica, ¿no? Pero ya cuando me tocó la primera sesión con las niñas, yo también me sentí un poco raro, porque era ya un señor, ya, pues, ¿no? Que estaba entrando a un salón donde habían, pues, 10 niñitas, pues, de entre 8 o 10 años, ¿no? Yo decía, siente raro. Y las niñas decían, profesor Dante, ¿no? Pues, Mr. Dante, me decían, ¿no? Ya, vamos a empezar la clase de robótica. Empezaron a cerrar las puertas y a cerrar las ventanas. Yo, pero ¿por qué hacen eso? No, no, es que nuestros amiguitos, los niños van a empezar que van a querer curiosear, van a empezar a fastidiarnos. Entonces las niñas, o sea, lo que ahí me di cuenta es que cuando yo tenía las sesiones mixtas con niños y niñas, los niños criticaban mucho a las niñas, les hacían bromas, pero no de forma negativa, o sea, no con mala intención, sino como son niños se fastidian, siempre están compitiendo. Y cuando los niños hacían unos comentarios, las niñas se sentían un poco mal, ¿no? Y yo veía que los grupos mixtos, claro, los niños solían tener un performance un poquito superior al de las niñas. Pero ya en esta sesión en la cual eran solo niñas, como las niñas en verdad crearon su espacio seguro y no dejaban que los niños entren al salón a curiosear y se cerraron las niñas, digamos de que en ese ambiente, cuando yo les enseñaba y veía que una de las niñas, digamos, no competía muy bien, yo veía cómo sus amigas la apoyaban. Y entre las mismas niñas se apoyaban y no había ningún niño que las criticara o les diga algo como que no, qué feo, no avanza mal, porque haces eso, ¿no? Entonces me pareció muy bonito que ese ambiente que se creó de la nada, ¿no? Hizo que las niñas llegaran a un nivel superior al mejor de los niños. Eso a mí me dejó con una lección muy, muy interesante, ¿no? Tal vez, o sea, si quieres enseñar STEAM a niñas, tienes que crear un ambiente seguro. O necesitas también un mediador, un docente, que tal vez que tenga esa empatía, ¿no? De poder ser tolerante, empatizar con las niñas, ¿no?
Entonces, ya digamos, tuve esa idea en mi cabeza por varios años y luego cuando ya regresé a la Católica, enseñé el curso de robótica social y empezaron a venir chicos que querían hacer temas de robótica social conmigo. Es que uno de estos chicos, en este caso Carlos, me dijo, Carlos es estudiante de electrónica, ¿no? Me dijo, profesor, estamos pensando competir en un curso de diseño de robot social. ¿Qué temática se podría explorar? Yo le dije, mira, hay una idea que hace tiempo está en mi cabeza y yo creo que es un tema de interés ahora, ¿no? El tema de empoderamiento en niñas. Ahora, ¿cómo vemos el tema de empoderamiento en niñas desde una perspectiva de ingeniería? Una tecnología que tal vez apoye en estas dinámicas para que las niñas puedan desarrollar STEM, ¿no? O STEAM en este caso, ¿no? Pero, ¿qué es lo que haría el robot? Entonces, un poco la premisa o el punto de partida era que el robot pueda generar un ambiente seguro, confianza para las niñas. Entonces, y este concepto lo desarrollaron más Carlos, Miley y Samantha, que fue el grupo original, y ellos concursaron, ¿no? En esta competencia de diseño de robots sociales internacional que quedaron segundo puesto, finalistas, ¿no? Entonces, a partir de ahí salieron publicaciones y ganaron un fondo de responsabilidad social universitaria. Eso fue hace un año y algo, creo. Y fue bien gracioso cuando ganamos ese fondo porque todas las propuestas eran de letras, ¿no? Eran de humanidades, ¿no? Lo cual está bastante bien, ¿no? Creo que nuestra propuesta era la única de ingeniería. Ahora, para eso, sí que hay propuestas de ingeniería que ya han ganado fondos de RC1, pero esa promoción creo que éramos los únicos de ingeniería. Entonces era un curso de responsabilidad social universitaria de estudiantes, ¿no? Así que los chicos, este grupo inicial, ya con un grupo más grande, empezaron a trabajar más la idea. Ya hicieron el robot y lo validaron en un colegio, ¿no? Y tuvieron resultados bien interesantes que presentaron. Y yo creo que sí, o sea, y esa publicación luego le encontró consuelo, ¿no? De ahí empezamos a conversar un poco más, ¿no? Entonces, sí, ¿cuándo introduciremos STEAM en la educación? No estoy seguro aún, hay mucho por explorar, pero Alibod fue, digamos, una iteración vamos a ver por dónde va este enfoque, ¿no? En la práctica, claro, fue necesario contar también con psicólogos, también una investigadora ahí, Yulisa Roncal, que nos dio todo este know-how de punto de vista de psicología. Hubiera sido genial contar, ¿no? Con una docente de diseño industrial, ya la siguiente versión lo vemos, Consuelo. Hubo una alumna de diseño industrial también ahí, hay más ahora también creo. Pero sí, fue una iteración, ¿no? Vamos a dónde llegamos. Hay mucho aún que hacer con Alio. Ojalá haya más propuestas de ingeniería relacionadas a temas de empoderamiento mujeres. Ujú, claro. El problema me parece evidente, falta de empoderamiento en niñas, justamente lo que comentabas, ¿no? Es brutal cómo una niña o niño en general puede como que integrar estos enfoques para luego crecer y romper en la universidad y crear soluciones con verdadero impacto. Entonces, la problemática es evidente. Pero a veces me pregunto, ¿por qué un robot? O tal vez por qué una capacitación con profesores, otro tipo de ambientes, otro tipo de soluciones. Claro, tú como ingeniero, obviamente, pensaste en robots, ¿no? Pero ahora tú, Consuelo, eres madre y aparte eres diseñador industrial. ¿Cómo tú ves esta solución y tú cómo ves la problemática? Y si crees que tal vez empatizar, o sea, está bien, estuvo muy bien la empatización con las niñas, o qué crees que hizo falta, o cómo se podría haber mejorado, tal vez nos puedes comentar un poco sobre eso. Sí, la verdad que me emocioné, ¿no? No sabía el contexto de dónde nació Alibot, pero me he emocionado saber de que justamente estas niñas lo que querían era protegerse, ¿no? Bueno, en el caso de mi hijita, creo que este contexto está súper protegido porque ella está en un colegio de mujeres, ¿no? Y eso fue básicamente porque yo también estuve en colegio de mujeres, ¿no? Y se dio la oportunidad y simplemente continuamos con la línea. Con mi esposo lo acordamos así, ¿no? Y no teníamos ni un reparo de colocarla, el colegio también es muy bueno, entonces dijimos que está bien que esté en colegio de mujeres. Entonces, quizás yo no voy a poder saber exactamente lo que está sucediendo ahí en ese trabajo de robótica, pero digamos que tanto entre niñas también hay esta competencia, sana competencia, ¿no? Quizás no está todavía creciendo, pero digamos que ya hay inicios, ¿no? En nuestro país de que se está trabajando la robótica, la tecnología, ¿no? Son inicios de STEAM, ¿no? Pero yo lo veo más como que debería progresar un poco más y no tanto, como diseñadora no lo veo tanto a la robótica, sino lo veo como más a la tecnología, ¿no? Porque la robótica también tiene tecnología, digamos que es un elemento, ¿no? Y luego tenemos, no sé, vehículos que también tienen tecnología o de repente productos biomédicos o también productos que están asociados a la salud en el hogar. Entonces, digamos que
tener esta integración de conocimientos de varias áreas, ¿no? Que involucran el STEAM, ¿no? Como decía, ingeniería, matemáticas, tenemos allá la tecnología, también tenemos a las ciencias, ¿no? Y por fin el arte que abarca todas estas artes, eh, va a ayudar a que pueda crecer, no solamente emocionalmente, sino también crecer con estos conocimientos que son holísticos, ¿no? Y ayudar a comunicar. Si tú no tienes estos conocimientos de base, digamos, en la educación básica o en la educación superior, a veces la comunicación se te hace compleja y el lenguaje de cómo comunicarlo a veces también se hace complejo. Entonces, yo creo que lo veo más por el lado. Me encanta la robótica también. He hecho varios proyectos de robótica con Tumi, gracias a que ellos nos incluyeron en varios proyectos. Y bueno, también el grupo de investigación que hace robótica JIT, ¿no? Que también hace robótica, hacen robótica. Bueno, y también ahora el grupo de robótica. Entonces, digamos que la tecnología está ahí, ¿no? Pero no, yo no lo veo tanto como solo robótica, sino digamos que me integro en otros proyectos como diseñadora también, que está involucrado mucho en la salud, sobre todo la tecnología basado en diversos productos, ¿no? Claro, y es muy interesante lo que acabas de mencionar. Es que tal vez el enfoque Steam no solamente es robótica, ¿no? No es hacer como que cosas futuristas, complejas, hardware y software, sino que es lo que justamente también conversamos esa vez, es la historia que cuentas. O sea, el storytelling. O sea, por ejemplo, como tú comentas esa vez del profesor que hizo, ¿cómo se llama el robot? ¿Cuál De de la todos? robótica del profesor que para que las zonas rurales en la pandemia salió. Ah, Kipi. Kipi, exacto. O Sí. sea, comentamos que la historia que vendió y es conmovedor, es inspirador y todo, para poder promover este tipo de tecnologías dentro de la educación básica regular y en el Perú en general. Entonces, ¿consideras tal vez que Alibot, tal vez así, a nivel, hablando netamente robótico y de complejidad, ¿tú consideras que tal vez es complejo o tal vez lo que realmente vendió era la historia inspiracional, que es lo que también importa, ¿no? Motivar a otros. Es una muy buena pregunta. Sí, cuando comenzamos con el problema, bueno, de qué hacer, ¿no? Con esa pregunta de, ok, queremos participar en esta competencia de diseño, ¿qué podemos hacer? Y yo le respondí a este alumno, veamos la temática de empoderamiento de mujeres. Claro de que ahí la propuesta fue un robot, porque la competencia era de hacer cosas tangibles, un sistema interactivo, Flash Robot. Lo cierto es que un robot, y cuando lo vemos como solución a un problema, un robot, digamos, no es la principal solución. No, no siempre lo es. Y ahora lo estoy viendo, por ejemplo, ahorita que está empezando el ciclo y estoy eh, aceptando a algunos tesistas o conversando con otros chicos que me piden asesoría. Me dicen que tienen un problema y me dicen, yo quiero hacer un robot para esto, ¿no? Y yo analizo todo lo que me dice, le hago más preguntas y le digo, ¿no? Creo que no tiene que ser un robot, ¿ya? Y esto es algo que me decía mucho mi profesor japonés durante la maestría. Yo le decía, sí, voy a hacer un robot para esto, ¿no? Y él me decía, pero eso lo puedes hacer con un sistema de bloques o lo puedes hacer con una aplicación, ¿no? Y es verdad, o sea, hacer un robot no es la máxima solución, es un camino. El caso de Hollywood fue una pregunta, ¿no? De investigación, ¿no? ¿Cómo un robot social contribuiría en la educación estima niñas, ¿no? Relacionada a empoderamiento. Y Hollywood fue un poco una de las primeras respuestas a esta pregunta de investigación. Entonces, y bueno, ahí es importante, en verdad, ahí pensar si en verdad es necesario un robot. No siempre la solución va a ser un robot. Al día de ayer estaba revisando los ganadores de esta generación de Startup Perú y no he revisado todas las propuestas, pero he revisado los que han pasado ya el comité. Y varias son aplicaciones, o sea, todas las que son de enfoque tecnológico, varias son aplicaciones. Me parece que hay muy pocas o casi ninguna relacionada a una máquina o un robot. Y es porque, volviendo al tema de tu pregunta sobre innovación, la innovación no requiere exactamente hacer un robot. A veces puede ser una aplicación de software, a veces puede ser un método, a veces puede ser una máquina, ¿no? Entonces, no siempre vamos a necesitar un robot y tampoco no debemos caer en forzar las cosas a que haya un robot como solución. Solo quería mencionar que en el caso de Kipi, o sea, o sea, el robot fue un buen protagonista, digamos, con toda la filosofía e idea, ¿no? Que quería transmitir este profesor, no recuerdo su nombre. Una bella historia, Kipi, la verdad. O sea, muy inspiradora, motivacional.
Se hizo un documental, ¿no? Que se pasó el año pasado, ¿no? Pero sí, a veces el robot, en el caso de educación, a veces el robot es un método, es un medio tangible, ¿ya? Porque ya hablando con los psicólogos, tú cuando trabajas con niños, es muy distinto tener un robot virtual en una tablet o celular que tener un robot físico. Ya de por sí la interacción con algo físico es algo que tiene más impacto cuando trabajas con niños. Por eso ahí le damos lo poderoso de tener un robot en educación. Pero vuelvo a lo que te comentaba antes, ¿no? O sea, no todo tiene como solución un robot, o deba necesitar un robot. Claro, no todo tiene que ser un robot, puede ser tecnología, métodos y todo. Y como otra vez volvemos al tema de innovación, la innovación es querer crear valor, ¿no? Pero qué tipo de valor queremos también entregar. Ahí es donde me gustaría también conversar contigo, Consuelo. Vi que tienes una patente de un skate que es para sentarse y poder, es mucho más interactivo para aquellos que tal vez no tienen mucho equilibrio parado. Así que tal vez, ¿qué buscabas con ese diseño? O sea, claro, era básico, o sea, por lo que yo veo, era comercial. ¿O con qué objetivo tú planteaste este diseño, este producto? Bueno, en ese caso, por ejemplo, que hemos estado hablando de robótica y tecnología, se podría decir que ese, ¿no? Skate, ahora llamado Rasbor, tiene tecnología también, ¿no? Claro, aunque no es una tecnología robótica o una tecnología automatizada, ¿no? Pero es una tecnología que se le llama baja tecnología, ¿no? Porque es una tecnología mecánica finalmente. Lo que hace justamente es tener frenos y mayor estabilidad y, ¿no? Y lo que nosotros buscábamos era que el problema base era que las personas que practican downhill a grandes velocidades, pues no pueden frenar cuando viene una curva, ¿no? O cuando se avecina un heno, que suelen poner unas pacas para poder cercar el camino, a veces caen en la pista, ¿no? Y no pueden bajar la velocidad, porque en sí el skate no tiene ningún tipo de freno. Entonces, la manera de frenar es con el cuerpo, o con las manos, los pies, ¿no? Entonces, yo dije, y así se han producido muchos accidentes. Luego me encontré con que en la investigación, y me encontré, esto fue desde pregrado, tuve un docente que la verdad marcó mi punto de partida en la investigación, que creo que me decía, pero ¿cómo sabes tú que esto de acá es peligroso? ¿Has preguntado realmente? Tuve que ir a investigar a estos chicos. Exacto, ¿no? Él me decía, pero ¿cómo, no? Entonces yo fui acá cerca de la PUC primero, a donde venden pues las tablas de skate, conocía los mismos skaters, ¿no? No, que hay varios tipos de skate, me enteré de todos los tipos de skate, tipos de deportes en skate que hay y me encontré con que el que yo había detectado era uno que se practica en velocidad y en downhill, que no se practica mucho en espacios no congestionados, sino en espacios apartados. Entonces, cuando suceden los accidentes, pues es más complejo atenderlos, ¿no? O acercarnos. Y nuestro campeón nacional tuvo un accidente que el cual me impactó, ¿no? Campeón nacional de downhill y compitiendo internacionalmente, ¿no? En Sudáfrica, favorito para la medalla, ¿no? Y dije, ¿cómo hacer un producto, ¿no? Para poder seguir promoviendo el deporte, ¿no? Encontré en la teoría que practicar skateboard genera muchos accidentes, ¿no? Leves y graves, ¿no? Que la persona definitivamente ya, pues, ya no lo puede practicar, ¿no? Entonces, vi ahí como un espacio para poder proponer algo que encajaba con mi idea, ¿no? Y ahí no paró, ¿no? Yo luego continué este mismo tema con mi tesis de maestría. Primero lo tomé en pregrado, no lo comenté, pero este proyecto yo lo empecé en pregrado, gracias a este profesor, Chansay, que la verdad es un diseñador industrial también, y él, la verdad, promovió mucho que nosotros investiguemos qué realmente era la idea que tú proponías, qué relación tenía con el problema de la sociedad, ¿no? Y bueno, lo llevé a la maestría como una tesis de maestría y ahí descubrí que podía ser un modelo de negocios, ¿no? O sea, que este skate, como era tan necesario, podía convertirse en algo que puedan usar los deportistas, ¿no? Entonces luego me acerqué al IPD a presentarlo como un deporte, luego lo he presentado en ciertas carreras para que los deportistas lo prueben en la bajada, ¿no? En las bajadas donde realmente se asocia mucho con los accidentes, ¿no? Y bueno, pues ha pasado un montón de exámenes de esfuerzo. Acá en el sitio de materiales también lo hemos hecho para que pueda ser válido no solamente argumentando con los usuarios, sino de manera también a nivel científico, demostrar de que sí es necesario a veces utilizar otro tipo de tecnología para poder seguir practicando el deporte que nos gusta, ¿no?
Un vivo ejemplo de que para innovar no necesitas una tecnología súper futurista y compleja, sino que solamente ingenio y ganas de solucionar un problema. Y como en este caso, perdón, ¿cómo se llama? Raspberry. Rasboard. Y ahorita va a salir el Rasboard. Y sí, vi el video. Y sí, ahí veo cómo están. Es como una especie de card, ¿no? De card ahí. Y es muy interesante. Y es, o sea, tú lo ves y dices, esto es muy seguro. Es imposible que yo me muera con esto. Y bueno, creo que ahora sí. A mí me gusta el skate, pero mi madre nunca me quiso comprar porque decía que me iba a morir. Pero un Rasboard. Voy a comprarme un Rasboard. O sea, ¿ya está comercializado o todavía no sale al mercado? O sea. Lo que estamos solicitando al IPD es que nos dé un permiso de poder usarlo como deporte, Ujú, porque es fomentar el deporte a ujú, través de estos espacios más seguros, ¿no? ujú, Y una vez con esta aprobación que está ahorita ya ujú, en un trámite administrativo, ¿no? Se podrá utilizar el rasgo ujú, también en estos espacios, ¿no? Y luego vendrá la comercialización, ujú, ¿no? Bueno, como docente creo que es útil hacer esta línea, no ujú, solamente con la idea de innovarlo, ujú, sino también de crear una cultura de administrativa, ujú, una cultura de cómo colocar y los ujú, espacios de aprendizaje, cómo colocar un producto, digamos, en ujú. concreto, ¿no? Con los usuarios que realmente han sido asociados a la problemática Ujú. estudiada, ¿no? Sí, y ahí es donde entra la innovación abierta, que en este programa, en este podcast y en cualquier espacio siempre promovemos la innovación abierta, donde todos los actores públicos, privados, académicos colaboren, ¿no? Y creo que el espacio, una vez más, recalco el espacio del CIDEPUC en el que estuvimos, creo que me parece un espacio asombroso porque llevamos la investigación a casos prácticos, ¿no? Que solucionan problemas de verdad y con impacto. Ya, bueno, entonces, gracias por venir acá al podcast, compartir su experiencia, su conocimiento, que es muy valioso. Así que, para cerrar, no sé si podrían tal vez decir qué desafíos tenemos aún para poder integrar este enfoque STEAM dentro del Perú y tal vez cómo podríamos abordar para que este enfoque siga nutriéndose y creciendo en nuestro contexto nacional. Y luego como que un consejo para aquellos que quieren inmiscuirse en esto del enfoque STEAM. No sé si quién quiere comenzar. Mm, Si yo empiezo, pero yo voy a hablar acerca de que sería bueno que trabajen en grupos de investigación colaborativos, ¿no? Ya. Porque a mí me interesa mucho que... Todavía no lo he dicho. Ya, sí. Solo lo estoy interrogando para Ya. que no... Ya lo cortó. Eso lo cortó. Yo creo que, o sea, veo que ese lado es un lado que se puede explotar más en las universidades, ¿no? Sí. Yo creo que en el caso de la Católica, la ventaja es que es un solo campus grande. Y menciono eso porque, como el año pasado estuve viendo algunos eventos de humanidades, cuando yo he ido a la Noche de la Filosofía, que es un evento que hacen los filósofos y estas otras ramas, en NOPU, por ejemplo. ¿Ya? También he ido a coloquio de diseño industrial, he ido a unas charlas de gestión cultural, por ejemplo, que editaban en humanidades. Y cuando hablaba con la gente, con las personas de humanidades, especialistas, tanto alumnos docentes, me decían, tú eres de ingeniería. ¿Cómo es ingeniería? ¿Dónde está? Decía, bueno, yo trabajo en un laboratorio que estaba pasando la huaca. Nunca he ido allá pasando la huaca. O sea, hay personas que, tanto de ingeniería como humanidades, que no conocen en verdad otros ambientes. Entonces, como no conocen esos ambientes, no saben que hay ingeniería, ¿no? Pero no han tenido la oportunidad de comunicarse. Entonces, yo diría de que estamos hay una buena oportunidad que es un campus grande, hay muchas ramas, hay docentes, alumnos, y sería bueno que empecemos a conversar entre nosotros, ¿no? Yo fui a una charla de humanidades, donde era una charla de humanidades que decía, que era sobre la IA, y varios profesores de humanidades decían, sí, tenemos que conversar con los ingenieros, ¿no? Y yo levanté la mano y le dije, bueno, yo soy ingeniero, aquí estoy, ¿no? Y tampoco no me pudieron decir exactamente qué iniciativas tenían ellos para conversar con los ingenieros, ¿no? O sea, creo que hay una necesidad bastante de humanidades ahora con el tema de IA, de conocer más ingeniería, pero bueno, ya los docentes tendrán sus planes, tendrán sus tiempos, no hay, creo que algunos espacios, tal vez. Por ejemplo, tenía un amigo que trabajaba en un instituto, en instituto de matemáticas en Japón, era un centro muy especializado en matemáticas, y él me comentaba de que cada día tenía un coffee break y juntaban a todos los investigadores de todas las áreas en un ambiente donde tenían pizarra por todos lados. Todos eran investigaciones de grupos distintos, pero hacían ese ambiente en común para que simplemente hablen y la pizarra para que creen ideas y las tomaban un café, ¿no? Y él decía que esa era una de sus metodologías para empatizar, pero creo que también para innovar, ¿no? Porque así, solamente forzándolos a que estén en un ambiente, podías hacer que hablen y generen nuevas ideas. Entonces, yo creo que sería eso, ¿no? Generar ambientes simplemente donde se pueda conversar. Ah,
Sí, bueno, creo que eso por ahora, ¿no? Generar ambiente. Okay. Sí, como decía, generamos un muy buen ambiente, pero tal vez no solamente en metodología en startup, pero tal vez dejar un poco más abierto para poder conversar temas de interés y ya que ahí surja por sí solo y como que un espacio un poco más prolongado, diría yo. Entonces, Consuelo. Bueno, sí, concuerdo con la parte de cómo unir, ¿no? Con Dante justamente que habla acerca de cómo unir estos conocimientos de la investigación en espacios. Y creo que la universidad cuenta también, además, ¿no? Como menciona el CIDE, cuenta con otros espacios que son los mismos grupos de investigación, ¿no? Los grupos de investigación, ¿no? Y puedo dar fe también de eso por la experiencia que tuve al poder digamos, desarrollarme como diseñadora dentro de estos grupos de investigación, que uno aprende mucho, ¿no? Aprende no solamente el proyecto en sí por el cual llegó al grupo de investigación, sino llega y aprende a colaborar entre otras disciplinas, con una finalidad común, ¿no? Que es justamente terminar ese proyecto, ¿no? Un proyecto con originalidad y con grandes expectativas de innovación. Entonces, digamos que el grupo de investigación no solamente te da el espacio, sino también durante el tiempo que dura el proyecto, que puede ser de 6 meses, 1 año, 2 años, inclusive hasta de 3 años del proyecto, tienes constantemente un seguimiento, un acompañamiento, no solamente de tus colegas, que también están al par contigo, sino también del director del proyecto, que también educa, acompaña y guía sobre todo en el momento donde uno va a llegar con finalidad del proyecto, ¿no? Y creo que eso es evolutivo, ¿no? Cuando yo llegué al grupo de investigación como recién egresada, ¿no? Por allá, por el 2014, puedo medir cómo el aprendizaje y también el respeto se ha ido generando con los años, debido a también un aprendizaje que ha ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Entonces, integrando a los grupos de investigación desde estudiante, justamente nos da eso, ¿no? Lo que yo he podido recoger, ¿no? Lo que yo he podido aprender. Y ahora, más bien lo que yo diría es que a los estudiantes los invito, ¿no? A que también tengan esa experiencia, ¿no? A los diseñadores que le tengan miedo a las tecnologías, les pierdan el miedo. Sé que alguno pensará, como mencionabas, ¿no? Los estudiantes de humanidades hay que conversar con los ingenieros. Sí. Pero no solamente conversar, ¿no? Sino hacer algo en conjunto. No podemos ir con ideas abiertas, ¿no? Tiene que ir algo concreto, en base a un propósito. Para eso están los concursos CAP de innovación, CAP de investigación de docentes, también está el FAI. CONCITEC tiene bastantes concursos que también son para estudiantes, conjunto con los docentes, ProInnovate. Entonces, he aprendido toda esta ruta que nos ayuda y creo que el CIDE también transmite que podemos llegar a estos espacios para poder colaborar, pero justamente donde se colabora es en esos grupos de investigación, ¿no? Y ahí es donde creo yo que puede ser un foco especial para poder educar y también guiar a nuestros estudiantes, ¿no? Universitarios. Claro, perfecto. Creo que ya no lo pudiste haber dejado más claro. Colaborar todas las disciplinas en primaria, colaborar en secundaria, colaborar en la universidad, colaborar entre profesores e investigadores. Y cuando generamos ese ambiente de colaboración es donde realmente se genera innovación con impacto. Así que, bueno, gracias por haberte quedado hasta el final de este podcast. Gracias. Suscríbete para ver más contenido de esta índole. Así que, gracias. Chao, eso sería todo. We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should.